Pero lo bueno es que de ninguna forma estamos en una situación complicada, ¿verdad? Estamos incluso en el peor de los casos, pues 1 de diciembre no suena tan mal. Eh, si vamos normal, entonces tendríamos ¿cómo se llama? El 24 de noviembre, tendríamos el parcial número 4. Entonces, no, no lo veo mal. Eh, y además con esa ventaja, ¿verdad? Que para el parcial 3 vendrían 2 capítulos que serían el 7 y el 8. Para el parcial número 4 sería eh, los capítulos 9 y 10. Entonces, bueno, esos capítulos que podrían ser un poquito más difíciles, pues que sean menos, ¿verdad? Que sea menor la cantidad de contenido a evaluar. Bueno, aquí tengo todavía este café que no se ha enfriado, entonces si me escuchan ahí que todavía estoy con el café, pues es eso. Entonces, vamos a continuar hablando de Hotelings T cuadrado y la prueba de razón de verosimilitud, Likelihood Ratio Test. Entonces, definitivamente yo siento que igual que en los libros que están, yo una vez bueno, en algunas ocasiones he visto libros escritos en japonés de matemática, ¿verdad? Y entre paréntesis aparece cómo se escribe en inglés y eso es útil porque después cuando uno busca en internet, entonces obviamente busca material, bueno, puede ser que en primera instancia en el lenguaje que uno maneja principalmente, ¿verdad? Para búsqueda. En mi caso, el primer lenguaje que utilizo para búsqueda es inglés, en segunda instancia el español. Pero pues en su caso, pues probablemente primero español y después inglés, ¿verdad? Entonces es necesario saber cómo se escriben esos términos en inglés. Entonces, de la página de IBM, saqué esto, ¿verdad? IBM.com, la prueba de razón de verosimilitud es una prueba de la suficiencia de un modelo más pequeño frente a un modelo más complejo. Ahí vamos a ver una división eh, pues, si es nos da algunos aspectos bastante interesantes. La hipótesis nula de la prueba indica que el modelo más pequeño proporciona un ajuste tan bueno para los datos como el modelo más grande. Entonces, si pasa esa prueba de razón de verosimilitud, entonces nuestro modelo más sencillo puede explicar el modelo más complejo. Se introdujo la prueba T cuadrado, la estadística T cuadrado, por analogía con la distancia a cuadrada univariada t cuadrado de T-Student, ¿verdad? Entonces existe un principio general para construir estas pruebas de procedimiento llamado la prueba de razón de verosimilitud, y la estadística T cuadrado se puede derivar como la razón de verosimilitud, la prueba de razón de verosimilitud de nuestro modelo más simple, que es cuando las medias son iguales, mu es igual a mu sub 0, versus la alternativa, ¿verdad? Que son distintas. Entonces, la teoría general de la prueba de razón de verosimilitud está más allá de lo que trata este libro. Aquí da las referencias para ello. La prueba de razón de verosimilitud tiene varias propiedades óptimas para eh, muestras grandes. Ellos son particularmente convenientes para las hipótesis formuladas en términos de los parámetros normales multivariados. Conocemos del capítulo 4 que el máximo multivariado de la función de verosimilitud de mu sigma sobre sus posibles valores. Bueno, aquí está la función de verosimilitud, ¿verdad? Entonces se obtuvieron estos sigma sombreros y este mu sombrero como los máximos de la función de verosimilitud
y esas son las estimaciones. Entonces hay que recordar que esas son las cogitaciones para mu y sigma que mejor explican los valores observados de la muestra aleatoria. Bajo la hipótesis de que mu es igual a mu sub 0, la verosimilitud se especializa en la siguiente expresión, donde, bueno, en vez de mu, solo sustituimos mu sub 0 de la función de verosimilitud, ¿verdad? Mu sub 0 está fijo, pero sigma, pues lo vamos a variar de tal forma que sea el más probable. Entonces, con mu sub 0 fijo de las muestras observadas. Siguiendo los pasos en el capítulo anterior, pues trabajamos el exponente y de 413, aquí está 413, donde yo tengo que esta sumatoria que está en esta parte, pues aplico la traza, luego puedo mover los elementos dentro de estas matrices y vectores dentro de la traza, finalmente saco la traza y bueno, precisamente eso es lo que ha pasado acá, ¿verdad? Que como este es un escalar, pues aplico la traza, luego muevo los elementos que están dentro de la traza y, y ahí queda nuestro resultado. Aplicando este resultado con el resultado 4 días, aquí he puesto el resultado 4 días, donde tenemos una función de maximización, ¿verdad? Una desigualdad, donde la desigualdad pues obtiene su máximo, al menos la parte izquierda, cuando sigma es b entre 2b minúscula. Entonces se aplica esta función de maximización y nosotros obtenemos esta estimación. Para terminar, si mu sub 0 es un valor plausible de mu, el máximo de este modelo más simplificado se compara con el máximo de eh, la función de verosimilitud mu sigma. Entonces, la razón es precisamente la estadística de razón de verosimilitud y pues a este le llamamos lambda, que ya tiene una distribución bastante específica y esta es precisamente en medios de la determinante de lambda sombrero entre lambda sub 0 sombrero, su determinante. Entonces, la estadística equivalente, lambda a la 12 entre n igual a esta razón, se llama el lambda de Wilks y tiene su propia distribución, su propia tabla, donde nosotros podemos hallar preimágenes las, de los valores que pueda tener esta distribución, ¿no? Y eso nos puede servir precisamente para poder tener pruebas de hipótesis. Si los valores esperados de esta razón de verosimilitud es demasiado pequeña, entonces la hipótesis probablemente no es cierta, porque la variación del modelo más grande significa, si la variación del modelo más pequeño no llega a ser de la magnitud del modelo completo, entonces su función de verosimilitud tiene una magnitud más pequeña que el modelo completo, entonces ya vimos que esta razón es precisamente esta razón. Entonces, nosotros queremos que esos valores estén más cercanos a 1 y que si son pequeños, entonces rechazamos la hipótesis nula. Específicamente la prueba de la razón h sub 0 mu igual, bueno, que los promedios sean iguales contra que sean distintos, se rechaza si esto es menor que cierto C sub alfa, donde ese es el menor sin alfa percentil, sin alfaésimo percentil de la distribución de lambda. Entonces, no sé si ustedes han visto la distribución Wilks lambda, entonces si nosotros eh, buscamos distribución de Wilks lambda, entonces
Aquí hay, por ejemplo, un artículo en Wikipedia. Pues realmente no veo, no veo con que lo había puesto en negro. No sé si ustedes ven ahí las expresiones, pero sí hay documentación al respecto, ¿no? Básicamente eso es lo que quería mostrar. Y no sé si se ha visto, si lo han visto en otros cursos, de otra forma sería quizás en la siguiente ocasión, pues estudiarlo, tenerlo ahí como un material complementario para que quede un poco más claro. Entonces, notar que el método de la razón de verosimilitud es una razón de potencias de varianzas generalizadas. Afortunadamente, ya que la siguiente relación entre t cuadrado y lambda, no tenemos la necesidad de la distribución de lambda para poder llevar a cabo las pruebas. Entonces, bueno, y hay otra ventaja de que si yo puedo utilizar Hotelling t cuadrado, pues sin utilizar la distribución lambda, pues mucho que mejor. Y aquí el resultado 5,1 sean los X sub i, las muestras aleatorias de una normal mu de una población normal mu sigma. Entonces la prueba basada en t cuadrado es equivalente a la prueba al método de razón de verosimilitud de pues mi hipótesis nula que las probabilidades sean iguales versus la alternativa que sean distintas. Se prueba aquí que lambda las 2 entre n lleva cumple esta expresión, 1 más t cuadrado entre n menos 1 elevado a la menos 1. Entonces, no vamos a ver la demostración por el hecho de que pues nos vamos a complicar y pues vamos a hacer esto más extenso y por el momento sería más pedagógico simplemente saltarnos esa demostración. Estas relaciones muestran que t cuadrado puede ser calculado de dos determinantes, así evitar el cálculo de esta inversa. Resolvemos para t cuadrado, donde, bueno, si lambda las 2 a la n es este 1 más t cuadrado a la n menos 1 a la menos 1, y lambda también es, pues, determinante de sigma sombrero entre sigma sombrero sub 0, determinante a la n menos 2. Entonces, despejando t cuadrado en términos de la determinante sigma, obtengo esta expresión. Pero ya sabemos que las estimaciones de las covarianzas son de esta forma y esta prueba de razón de verosimilitud es común en análisis multivariante. Eh, las propiedades, las propiedades muestrales grandes óptimas se mantienen para muchos contextos, como lo vamos a indicar prontamente. Estas están, pues, son cabales para las situaciones de pruebas que consideraremos en este libro. Entonces, los métodos de razón de verosimilitud nos dan pruebas estadísticas que se reducen a las pruebas familiares F y T en las situaciones univariadas. Quizás esta parte creo que es importante, vamos a subrayarla. Sus propiedades óptimas se mantienen en contextos muy generales. Eso está bien. Bien, solo me voy a tomar rápido el café. Regreso en un minuto.
Ok, entonces vemos el método de razón de verosimilitud para formas más generales. Esta parte está un poco complicada, entonces solamente vamos a darle aquí una lectura. Consideraremos el método de razón de verosimilitud para aspectos, situaciones más generales. Se trata un vector que consiste en todos los parámetros de la población desconocida y sea L de teta la función de verosimilitud obtenida al evaluar la densidad conjunta de los x sub i y sus valores observados x sub i minúscula. Los parámetros, el vector de parámetros z toma sus valores de los parámetros del conjunto teta mayúscula. Por ejemplo, en el caso normal multivariado p-dimensional, teta prima sería los mu sub i y los sigma sub 1i. Bueno, y j, porque aquí tenemos realmente pues los p por p menos 1 medio, ¿verdad? Eh, varianzas y covarianzas y teta mayúscula consideraría el espacio p-dimensional donde los mu pueden tomar cualquier valor combinados con los p por p más 1 entre 2 espacio dimensional de varianzas y covarianzas tales que sigma es definido positivo. Por lo tanto, teta tiene una dimensión de p más p por p más 1 entre 2. Sí, de hecho, sí, la cantidad de varianza aquí es esta, p por p más 1 entre 2. Había dicho ahí un menos. Aquí se añade un p por estas p promedio, ¿verdad? Bajo la hipótesis nula de que pues los parámetros son iguales, teta está restringido a un subconjunto teta sub 0 de teta mayúscula para la situación normal multivariada en las cuales los promedios son iguales y sigma no se especifica teta sub 0. Bueno, tenemos igualdad de promedios y tenemos la libertad de las varianzas y covarianzas con sigma definida positiva, tal que teta sub 0 tiene dimensión b sub 0, 0 más p por p más 1 medios, es decir, p por p más 1 entre 2. Una prueba de razón de verosimilitud, h sub 0, que teta está en teta sub 0, rechaza h sub 0 en favor de h sub 1, que teta es distinto de teta sub 0, sí, es, es el lambda, que es precisamente la razón entre estas verosimilitudes es menor que c, donde c está escogido, es una constante escogida para la prueba. De forma intuitiva, rechazamos h sub 0 si el máximo obtenido de la verosimilitud al permitir que teta varíe sobre el conjunto T sub 0 es mucho más pequeño que el máximo de la verosimilitud obtenida al variar teta eh, sobre los valores en teta mayúscula, y eso es específicamente lo que nosotros vimos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Que obtuvimos los máximos de la función de verosimilitud bajo el modelo completo, donde no hay, no asumimos que los promedios son iguales, y bajo el modelo simplificado, donde asumimos que los promedios son iguales, con el máximo en el numerador de las expresiones es mucho menor que el máximo en el denominador. T sub 0 no contiene valores plausibles para teta. En cada aplicación del método de razón de verosimilitud debemos obtener una distribución muestral de la estadística de la prueba de la razón de verosimilitud lambda. Aquí se puede seleccionar para producir una prueba con una significancia especificada a nivel alfa. Sin embargo, cuando los tamaños de muestra son grandes y hay ciertas condiciones de regularidad, las distribuciones muestrales de menos 2 lambda, el logaritmo de lambda, logaritmo natural de lambda, están bien aproximados
por una distribución chi cuadrado. Esta característica atractiva cuenta en parte por la popularidad de los procedimientos de razón de verosimilitud. Bueno, realmente sí es bastante atractivo que eso se pueda aproximar a través de una distribución chi cuadrado. Entonces, y aquí tenemos ese resultado particularmente cuando el tamaño de muestra n es grande bajo la hipótesis nula h sub 0 menos 2 logaritmo natural de lambda igual a menos 2 logaritmo natural de, aquí la razón de los modelos, ¿verdad? De la función de verosimilitud bajo el modelo restringido y el modelo completo es aproximadamente una función chi cuadrado con b nu menos nu sub 0 grados de libertad. Aquí los grados de libertad son nu menos nu sub 0, que es la dimensión de teta menos la dimensión de teta sub 0. Pruebas estadísticas se comparan en la base de su potencia, los cuales se definen como una curva o superficie cuya altura es la probabilidad de que la prueba rechace h sub 0 dado teta, evaluada en cada uno de los parámetros del vector teta. Medidas de potencia. Esas potencias miden la habilidad de que la prueba rechace h sub 0 cuando no es cierto. En situaciones raras, donde teta es igual a t sub 0, está completamente especificado bajo h sub 0 y su alternativa h sub 1 consiste de valores específicos únicos teta igual a teta sub 1. La prueba de razón de verosimilitud tiene la mayor potencia entre todas las pruebas con la misma, bajo el mismo nivel de significancia, alfa igual a probabilidad de que la prueba rechaza h sub 0, dado que los parámetros son iguales en muchos casos de parámetros únicos. Esta tiene solo un componente. La prueba de razón de verosimilitud es uniformemente más fuerte que todas las alternativas de un solo lado de h sub 0, teta igual a teta sub 0. En otros casos, esa propiedad se mantiene aproximadamente para muestras grandes. No debemos dar detalles técnicos, no vamos a dar los detalles técnicos requeridos para la discusión de las propiedades óptimas de la prueba de razón de verosimilitud en situaciones multivariables. Pues lo que se agarra de estas propiedades para nuestros propósitos es que tienen la mayor posible, el mayor posible potencial eh, cuando el tamaño de la muestra es grande. Entonces, esa es la importancia también del uso de las pruebas de razón de verosimilitud. Bueno, eso fue la sección 5.3. Vamos ahorita a la sección 5.4. Entonces, regiones de confianza y comparación simultánea de promedios de componentes. Aquí también tenemos un tema que es un poquito complejo para obtener nuestro método inicial para hacer inferencias de las muestras. Necesitamos extender el concepto de una intervalo de confianza univariado a una región de confianza multivariado, sea teta un vector de población desconocida de parámetros y teta sea el conjunto de todos los posibles valores de teta. Una región de confianza es una región más probable de los valores de teta. Esa región está determinada por los datos y por el momento los denotaremos por R de X, donde X es esta matriz de datos, ¿verdad? Serían todos estos transpuestos. La región R de X se dice ser 100 por 1 menos alfa por ciento, una región de confianza 100 por 1 menos alfa por ciento. Sí, por ejemplo, la muestra seleccionada, la probabilidad de esta región cubre a los verdaderos parámetros, tiene probabilidad 1 menos alfa. Esta probabilidad se calcula bajo el verdadero pero desconocido valor de teta.
la región de confianza para los promedios mu de una normal pedimensional, de una población normal pedimensional, es disponible de 5 a 6. Antes de que se seleccione la muestra, pues la probabilidad, y habíamos visto esto, ¿verdad? De que esta desigualdad sea cierta, es igual a 1 menos alfa, siempre que los valores de, siempre que tengamos los valores desconocidos mi y sigma. En otras palabras, X barra estará dentro de esta, este valor de mu con probabilidad 1 menos alfa. Dado que la distancia está definida en términos de n por la inversa de s, para una muestra particular, x barra y s, se pueden calcular y su desigualdad, n por x barra menos mu transpuesta es inversa por x barra menos mu, menos igual a n menos 1 por p por esta distribución de Fisher en alfa, ¿verdad? Entre n menos p, definirá una región Rx dentro del espacio de todos los parámetros posibles. En este caso, la región puede ser un elipsoide centrado en X barra. La elipsoide es la región de confianza de 100 por 1 menos alfa por ciento para mí. Una región de confianza 100 por 1 menos alfa por ciento para los promedios, para el promedio de una distribución normal bidimensional. Es una elipsoide que está determinada por todos los mu, tales que pues cumplen esta desigualdad, donde X barra es el promedio y esa es la matriz de covarianza, y los X sub I son las observaciones muestrales. Para determinar si alguno de los mu sub 0 está dentro de la región de confianza, que sea un valor plausible para mí, necesitamos calcular la distancia cuadrada generalizada, n por x barra menos mu sub 0 transpuesta es inversa por x barra menos mu sub 0, y compararla con este factor por este valor de la distribución de Fisher. Si la distancia cuadrada es mayor que esa cantidad, mu sub 0 no está en la región de confianza, ya que el análogo a probar que los promedios son iguales versus que son distintos, veremos que las regiones de confianza consisten de todos los vectores mu sub 0, por los cuales la prueba de t cuadrado no rechaza a h sub 0 en favor de h sub 1 a un nivel de significativo alfa. Para p mayor o igual a 4, no podemos graficar las regiones de confianza para mu, sin embargo, podemos calcular los ejes de confianza del elipsoide y sus longitudes relativas. Estas se determinan por los eigenvalores lambda sub i y los eigenvalores sub i de s, como lo vimos en el capítulo anterior, las direcciones y las longitudes de los ejes. Entonces, pues damos un valor c cuadrado para este estadístico, ¿verdad? Entonces sabemos de que esta desigualdad nos estaría dando un elipsoide con esta que va a ser la distancia de los ejes, estas distancias, esa distancia unidades alrededor de los eigenvectores sub i, iniciando al centro de X barra. Los ejes de confianza de los elipsoides son estos, ¿verdad? El positivo más o menos raíz de lambda i, de la raíz de este estadístico por este vector, donde pues el S sub i es un eigenvector de S y lambda sub i un eigenvalor. Las razones de los lambda sub i nos ayudarán a identificar los montos relativos de qué tan largos son estos pares de ejes. Construyendo, pasamos al ejemplo 5.3, que es construyendo las elipses de confianza para mu. Y estas son las regiones de confianza, ¿verdad? En este caso serían los elipses. Los datos para la radiación del microondas se introdujeron en ejemplos anteriores, ¿verdad? En este caso, pues se ocupó la raíz cuarta para poder crear una normalización
Entonces, con la variable x1, medida cuando la puerta esté cerrada y cuando la puerta está abierta para x2. Entonces, para los 42 observaciones transformadas, obtenemos este promedio, esta matriz de varianza, y bueno, ya tenemos lo necesario para probar Hotelling de cuadrado, ¿verdad? Aquí está básicamente todo el cálculo que se hace. No hemos determinado lo que es mu sub 0, que sería un vector de mu sub 1 y mu sub 2. Pero lo que sí determinamos es de que para ver si este mu está en la región de confianza, simplemente sustituimos en esa expresión, el cual nos da 1,30 menor o igual que 6,62. Por lo tanto, está en la región. De forma equivalente, la prueba de H sub 0 de que mu se iguala a ese valor no estaría rechazado en favor a que sea distinta a un nivel de 0,05 de significancia. Los elipsoides de confianza conjuntas se grafican en 5.1, el centro está en x barra prima, igual a estos datos, y las semilongitudes de los ejes estarían dados por estas cantidades, los cuales ya sabemos que después multiplicamos por los eigenvalores para poder tener nosotros el vector de estos semiejes, ¿verdad? Aquí hay un dato interesante, lo que es la razón de las longitudes de los ejes. Vamos a ver, me faltó aquí. Una indicación de qué tan largos son esos elipses de confianza se da por esa razón. En este caso tenemos 3.6. Entonces, un eje es 3.6 veces más largo que el otro. Bueno, y aquí está la región de confianza conjunta, mostrado a través de un elipsoide. Bueno, en este caso una elipse, ya que es para dos dimensiones. Proposiciones de confianza simultáneas. Mientras las regiones de confianza n por x barra menos mu prima es inversa por x barra menos mu menor o igual que c cuadrado, para ser constante correctamente, valoran el conocimiento conjunto que referido a los valores plausibles de mu. Cualquier resumen de conclusiones ordinarias incluye proposiciones de confianza del componente individual de los promedios. Al hacerlo, nosotros adoptamos la actitud de que todos las proposiciones de confianza por separado deberían ser de alguna forma simultáneos con una alta probabilidad. Entonces, bueno, que si los promedios son iguales, por ejemplo, si no rechazamos esta hipótesis, de alguna forma cada componente de cada uno de los promedios está cerca. Entonces, a eso se refiere. Eh, eh, Se garantiza por una probabilidad especificada contra cualquier proposición siendo incorrecta que motiva el término de intervalos de confianza simultáneas. Iniciamos al considerar posiciones de confianza simultáneas, los cuales están relacionadas con las regiones de confianza en conjuntos basadas en la estadística T cuadrado. Si a X una normal mu sigma, la distribución y forma de la combinación lineal z igual a a1x1 hasta su pxp, representado como a'x, donde pues ese sería su promedio y su varianza, basado en los resultados que ya habíamos visto antes, es una normal a' mu por a' sigma a. Si la muestra aleatoria de los x sub i de la normal mu sigma está disponible,
una muestra correspondiente de los zetas se puede crear al tomar una combinación lineal. Es decir, pues z sub j igual a sub i por a sub ji, y todo esto sería un a' por x sub j. El promedio muestral y la varianza de los valores observados z sub i sería z promedio a' por x promedio, y pues la covarianza estaría de esta forma. Con intervalos de confianza simultáneos se pueden desarrollar de consideraciones de intervalos de confianza para A' mu para varias cogitaciones de A. Y, lo siguiente sigue, que para un A fijo y un sino cuadrado desconocido, un intervalo de confianza 100 por 1 menos alfa por ciento para mi sub z igual a A' por mu está basado en la razón de SUNT, ¿verdad? Donde básicamente aquí, de esta igualdad, lo que vamos a hacer es despejar a' mu. Cuando lo vemos en términos de intervalos de confianza, pues eso es lo que obtenemos. Entonces, ese sería el intervalo de confianza para a' mu. Donde t sub n menos 1, alfa medios es el percentil superior 100 alfa medios écimos de la distribución T con n-1 grados de libertad. La desigualdad se puede interpretar como una proposición alrededor de los componentes del vector de promedios mu, por ejemplo, con A' igual a 1, 0, 0, 0, etc. A' por mu igual a mu sub 1, y la ecuación anterior se convierte en el intervalo de confianza usual para una media de población normal. Notar que en este caso A'S por A es S11. Claramente vamos a hacer varias proposiciones de confianza alrededor de los componentes de mu, cada una asociada con los coeficientes 1 menos alfa al escoger diferentes vectores de coeficiente A. Sin embargo, la confianza asociada con cada una de las proposiciones tomadas en conjunto no es 1 menos alfa. Quiero ver cuánto tengo que ver para el siguiente tema. Para el siguiente subtema. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy, debido a que pues hay una situación del que tengo que estar pendiente. Vamos a ver. Pongamos aquí la fecha entonces. 13 de septiembre. Ok. Bueno, ya se unió José Luis. Bueno, por hoy entonces lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta. Lastimosamente José Luis llegó cabal a la hora de que termináramos. Marisabel, no sé si iba a decir algo. No, de mi parte no, gracias. Bueno, pues nos quedamos hasta acá entonces y nos vemos mañana a las 10:30. Pasen buenos días y buen provecho si van a almorzar. Nos vemos entonces. Gracias igual, feliz día.